Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a la enfermedad diverticular del colon y a sus principales complicaciones. Los objetivos de la clase van a ser revisar la epidemiología de la enfermedad, analizar las manifestaciones clínicas, describir las complicaciones más frecuentes y analizar los recursos terapéuticos apropiados para cada situación. Comenzamos analizando un caso clínico. Una mujer de 58 años de edad consulta por cambios en el ritmo evacuatorio. Presentó diarreas intermitentes de 3 meses de evolución. Refiere además episodios de dolor cólico en el abdomen izquierdo, 2 a 3 episodios por mes, que calman con tratamiento sintomático. No refiere pérdida de peso. No hay antecedentes de enfermedades ni tratamientos previos. En el examen físico se comprueba sobrepeso y un leve dolor a la palpación de la cuerda cólica en el colon sigmoides. El laboratorio de rutina es normal y se le solicita una videocolonoscopía que informó la presencia de diverticulosis en el sigmoides, sin alteraciones de la mucosa ni otras lesiones visibles, endoscopía que llegó hasta el ciego. Nos preguntamos en este caso qué relación hay entre los síntomas y el hallazgo de diverticulosis sigmoidea y cuáles serían las recomendaciones terapéuticas apropiadas para el caso. Vamos a definir la diverticulosis colónica. Un divertículo del colon es una protrusión de la pared de tipo sacular. En realidad se trata de pseudodivertículos, ya que esta protrusión solo involucra a la mucosa y la submucosa que protruyen a través de la capa muscular de la pared del colon. Algunos datos epidemiológicos acerca de la diverticulosis colónica. Tiene una prevalencia similar en hombres y mujeres. Esta prevalencia se incrementa con la edad. Es menor al 40% en menores de 40 años y llega hasta el 70-80% con 80 o más años. A mayor edad, ahí hay un predominio en el sexo femenino. O sea, en ancianas es más frecuente que en ancianos. El 80% de los que padecen diverticulitis tienen 50 o más años. Y en el 90% de los casos, la enfermedad diverticular afecta al colon izquierdo, o sea, el colon descendente y el colon sigmoides. En este dibujo está representado la localización de los divertículos en la pared del colon. Estos divertículos o pseudodivertículos aparecen muy cerca de la entrada de los vasos mesentéricos a la pared del colon, porque son zonas allí de pared más débil y sometidas a mayor presión intraluminal, teniendo en cuenta los sitios de contracción normales del colon y la curva de presión. Teniendo en cuenta entonces que el aumento de la presión intracolónica sería un factor generador de divertículos, se han imputado algunos elementos como los divertículos colónicos generalmente son múltiples y habitualmente tienen un diámetro entre 5 y 10 milímetros, aunque pueden ser mayores y llegar a exceder los 2 centímetros de diámetro. En cuanto a su ubicación y en Occidente, es netamente predominante la afección en el colon izquierdo, en particular el colon sigmoides en el 50% de los casos, el colon descendente en el 40% de los casos. En el 5 a 10% de los individuos afectados por diverticulosis, la localización es difusa en el colon, son las formas pancolónicas o pancólicas. En Oriente existe cierta predisposición a tener divertículos del lado derecho del colon, pero repito que en Occidente predominan netamente en el colon izquierdo. En esta fotografía vemos una imagen de un colon por enema con doble contraste, estudio que ya casi no se utiliza, pero muestra claramente la presencia de estas protrusiones de la pared colónica señalada por la flecha, que son los divertículos. Ustedes fíjense que son de distinto tamaño, pero en general pequeños. En este otro ejemplo, muy poco frecuente de ver en la práctica actualmente, un colon por enema con una afección pancolónica, con una innumerable cantidad de divertículos que afectan el colon en toda su extensión. Desde el punto de vista clínico, la diverticulosis puede ser completamente asintomática, definida por la presencia de divertículos sin asociarse a ninguna manifestación, o diverticulosis sintomática no complicada, generalmente manifestada por episodios de dolor abdominal, generalmente de tipo cólico, sin evidencia de proceso inflamatorio, similares a los que presentaba la paciente que ya hemos enunciado. En esta diapositiva vemos que los pacientes con diverticulosis entonces, en su historia natural,
pueden permanecer asintomáticos, lo cual ocurre en la mayoría de los pacientes. Pueden tener complicaciones, que fundamentalmente son dos: el sangrado diverticular, la hemorragia de origen diverticular, en el 5 a 15% de los pacientes con divertículos, y los episodios inflamatorios infecciosos de diverticulitis, que ocurren en el 15 a 25% de los pacientes con enfermedad diverticular, y que a su vez pueden ser diverticulitis simples, o sea, no complicadas, que son la mayoría, el 75%, o complicadas con abscesos, peritonitis o fístulas, que son la cuarta parte de los pacientes con diverticulitis. Considerando entonces el dolor abdominal como el síntoma más frecuente de la enfermedad diverticular, vemos que hay distintas formas de dolor abdominal en la diverticulosis o asociada a la misma. Uno son los ya referidos espasmos colónicos, episodios de dolor cólico autolimitados habitualmente, más o menos recurrentes, sin manifestaciones inflamatorias. La diverticulitis aguda, que son los episodios de inflamación con infección de los divertículos, que puede ser un único episodio o recurrente, y pueden ser más leves o más severas, como detallaremos posteriormente. La asociación con síndrome de intestino irritable, no nos olvidemos que estamos hablando de dos enfermedades, la enfermedad diverticular y el intestino irritable, que son muy prevalentes en la práctica clínica, así que pueden estar asociados entre sí, y a veces es difícil deslindar en pacientes con dolor y cambios de ritmo evacuatorio si se deben a la diverticulosis o al síndrome de intestino irritable asociado. Y finalmente hay una entidad que detallaremos después, la colitis segmentaria diverticular, que son pacientes que tienen inflamación segmentaria del colon en el sitio donde tienen divertículos, pero no tienen diverticulitis, y se manifiestan por dolor, a veces por hematoquesia, por cambio de ritmo evacuatorio, y muchas veces por estrecheces de la luz del colon, por fibrosis progresiva, y a veces formas que simulan la presencia de un tumor. Las características clínicas habituales de los pacientes con dolor colónico asociado a divertículos sin complicación es que son dolores de tipo cólico, en ocasiones continuo con exacerbaciones cólicas. Es frecuente que los pacientes refieran que se alivia el dolor con la evacuación intestinal. En ocasiones es precipitado por las comidas o por determinadas comidas que los pacientes pueden ya reconocer. Esto es muy parecido al síndrome de intestino irritable y, como dijimos ya, muchas veces se combina con él. Los pacientes suelen manifestar distensión abdominal, frecuentemente postprandial, pero a veces no relacionada con las comidas. A veces hay cambios de ritmo evacuatorio, con alternancia de diarrea y constipación. Suelen tener un dolorimiento en el cuadrante inferior izquierdo, a veces en forma más persistente. Y al examen físico es frecuente encontrar una cuerda cólica, un colon sigmoides, doloroso a la palpación, sobre todo en pacientes que tienen colitis segmentaria en forma persistente. ¿Cuáles pueden ser entonces las recomendaciones terapéuticas para un paciente con enfermedad diverticular sintomática no complicada, como la paciente enunciada? Bueno, básicamente son recomendaciones higiénico-dietéticas, y en cuanto a la dieta, se indica habitualmente dieta rica en fibra y pobre en grasas y en hidratos de carbono, tratando de evitar la constipación, que es un factor que aumenta la presión intracolónica y facilita el dolor. El uso prudente y por corto tiempo de antiespasmódicos durante los episodios dolorosos, tratando de no abusar de ellos porque pueden facilitar la distensión y la constipación. Y el uso de trimebutina, que es una droga también antiespasmódica, regularizadora del peristaltismo intestinal, que en algunos trabajos y en algunos pacientes en la práctica vemos que es útil para reducir la frecuencia de estos dolores cólicos intestinales asociados a divertículos. Vamos ahora a analizar otro caso clínico. Un varón de 60 años ingresa por dolor abdominal de tipo continuo en fosa ilíaca izquierda de 36 horas de evolución. Refiere fiebre de 38 grados y medio sin escalofríos y constipación de 72 horas. Elimina gases y no presenta vómitos. Refiere un episodio similar 2 años antes, donde se le formuló el diagnóstico de diverticulitis aguda mediante una tomografía computada del abdomen. Permaneció internado en esa oportunidad por 3 días. Es un paciente hipertenso tratado con enalapril, 10 miligramos por día, y con hipercolesterolemia tratado con atorvastatina, 20 miligramos por día. Al examen físico es un paciente en buen estado general, con fiebre, con dolor en defensa y rebote en fosa ilíaca izquierda y ruidos hidroaéreos positivos. La placa de tórax es normal y la radiografía de abdomen muestra leve distensión aérea en el colon, ausencia de aire intestino delgado y en el recto.
El laboratorio de ingreso tiene un hematocrito de 45% con 13.500 glóbulos blancos, 88% de neutrófilos y el resto normal. En este caso nos formulamos dos interrogantes. ¿Cuál es la impresión diagnóstica y qué estudios debemos solicitar? La presunción diagnóstica en este caso es en primer lugar una diverticulitis aguda. Desde el punto de vista patogénico, la diverticulitis aguda en general involucra la ocupación de un divertículo por materia fecal y una microperforación de su pared que lleva a la formación de una peridiverticulitis con inflamación de la grasa pericolónica y la eventual formación de abscesos y eventuales complicaciones, como muestra este dibujo, de fistulizaciones hacia los tejidos circundantes, como puede ser el intestino delgado, el epiplón, la piel y la vejiga urinaria. Desde el punto de vista clínico, un episodio de diverticulitis aguda presenta las siguientes manifestaciones. Lo más frecuente, por supuesto, es el dolor, el cual lo padecen el 70-80% de los casos. Es un dolor que típicamente está localizado en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen, habitualmente de comienzo subagudo y carácter constante. La fiebre habitualmente está presente. Ahora, cuando hay fiebre muy elevada con signos de sepsis, seguramente o probablemente el paciente tenga una diverticulitis ya complicada, con una perforación no contenida y eventualmente la posibilidad de una peritonitis generalizada. En la mitad de los casos de diverticulitis el paciente no evacúa el intestino, o sea, se presenta con constipación, pero en un porcentaje de alrededor de la tercera parte de los pacientes se presentan con diarrea. En esos casos es bastante difícil inicialmente diferenciar una diverticulitis aguda de una enterocolitis infecciosa o no infecciosa. En un porcentaje relativamente bajo de los casos se presenta el paciente con síntomas urinarios que pueden ser de disuria, polaquiuria y a veces dolor referido a la parte dorsal. Esto se debe a la cercanía del proceso diverticular con el uréter distal y con la vejiga urinaria. ¿Cómo se efectúa el diagnóstico de diverticulitis aguda? Bueno, en primer lugar, por supuesto, la sospecha clínica basada en la anamnesis y en el examen físico. Como estudios complementarios, la radiografía de abdomen simple y la placa de tórax no nos van a brindar el diagnóstico, pero nos pueden mostrar otras patologías que se pueden prestar al diagnóstico diferencial. Y los dos métodos de imágenes más útiles para el diagnóstico de diverticulitis son la ecografía y la tomografía computada de abdomen, que debe ser hecha con contraste oral e intravenoso siempre que se pueda, que en realidad es el método de elección para el diagnóstico de diverticulitis aguda desde el punto de vista de las imágenes. Con respecto a la ecografía, debemos decir que por supuesto es, como sabemos, operador dependiente, que debe ser efectuada con compresión de la zona dolorosa, o sea, con compresión del transductor ecográfico, y el hallazgo de un engrosamiento de la pared del colon es lo más frecuente y se localiza en el punto de máxima sensibilidad dolorosa. Este hallazgo se presenta en alrededor del 85-90% de los pacientes. Y la imagen ecográfica o las imágenes más comunes son de absceso en la pared del colon, la presencia de burbujas aéreas, el absceso peridiverticular y el mismo divertículo inflamado aún sin la formación de un absceso. En general se considera que la sensibilidad de la ecografía para el diagnóstico de diverticulitis es entre el 85 y el 98% de los casos, o sea, es bien alta, y su especificidad es entre el 80 y el 90% de los casos, por supuesto cuando está efectuada por un operador experimentado. En esta foto vemos una imagen ecográfica de diverticulitis aguda donde se observa la presencia de un divertículo en la pared del colon y, señalado por las flechas de color amarillo, la grasa peridiverticular con signos ecográficos de inflamación formando una peridiverticulitis. En cuanto a la tomografía computada, ya mencionamos que es el método de diagnóstico por imágenes de elección. Observamos que la sensibilidad y la especificidad son muy altas, más altas que de la ecografía. El valor predictivo positivo para el diagnóstico de diverticulitis es del 100% y el valor predictivo negativo es casi cercano al 100%, de alrededor del 98%. Los hallazgos más frecuentes de la tomografía computada en la diverticulitis aguda son, en primer lugar, el incremento, la inflamación de la grasa pericólica, que es lo habitual en la diverticulitis, la observación de los divertículos colónicos, el engrosamiento de la pared del intestino y a veces una masa de tejido blando formando un flemón o directamente un absceso alrededor del divertículo inflamado. En esta foto vemos un corte tomográfico con contraste de un paciente con diverticulitis aguda donde se observa, señalado por las flechas negras,
el engrosamiento parietal irregular de la pared del colon, y por las flechas blancas la inflamación de la grasa pericolónica alrededor de los divertículos y probablemente la incipiente formación de un absceso peridiverticular. Otra imagen tomográfica de diverticulitis aguda donde se observa engrosamiento parietal en un segmento del intestino del colon, la presencia de burbujas aéreas señaladas por las flechas finas en la pared del colon y señalado por las puntas de flechas blancas más gruesas alrededor de la pared la imagen de un absceso peridiverticular. Otras imágenes tomográficas en la diverticulitis aguda, hacia la izquierda se ve la presencia de un absceso alrededor de la pared del divertículo con contenido de aire y la luz del colon, señalado por la letra S, con contraste en su interior, reducida en su calibre. La imagen de la derecha muestra un voluminoso absceso, una colección hacia el retroperitoneo que se ha fistulizado hacia la pared posterior del abdomen. Fíjense la grasa abdominal del lado izquierdo está inflamada, probablemente con absceso porque se ve aire en su contenido. Compárenla con la del lado derecho, se ve claramente la migración del proceso retroperitoneal hacia la pared posterior del abdomen. Otra imagen tomográfica de diverticulitis aguda, se observa engrosamiento de la pared del colon, inflamación de la grasa peridiverticular y en este caso el incipiente compromiso hacia la pared de la vejiga, que se ve como dividida en dos partes por la presencia de una inflamación diverticular que aparentemente por el momento no ha llegado a penetrar la pared vesical, o sea, todavía no se ha formado una fístula. Esta es otra imagen, vemos en un corte coronal como la presencia de un absceso peridiverticular está comprometiendo ya la pared de la vejiga, que se ve engrosada en la zona en contacto con el absceso, por la presencia de una fístula colovesical, que es una de las complicaciones relativamente frecuentes de la diverticulitis aguda con absceso peridiverticular. Repasando entonces las complicaciones de la diverticulitis aguda, tenemos que tener en cuenta la posibilidad de una perforación libre, no contenida, que puede dar lugar a una peritonitis generalizada, que a su vez puede ser purulenta o fecal. La presencia de abscesos, que pueden ser sintomáticos, con dolor, con fiebre elevada, escalofrío, síndrome séptico, o silentes, en formas de curso más subagudo crónico, con la formación de una masa habitualmente palpable y dolorosa, que se parece y debe diferenciarse de un tumor de colon. Esta es la llamada forma crónica pseudotumoral. Y finalmente la presencia o formación de fístulas, que por suerte se hacen en un bajo porcentaje de los pacientes, y pueden ser, como mencionamos, las vesicales, que se presentan habitualmente como infecciones urinarias polimicrobianas, que suelen ser recurrentes, y a veces con la presencia de neumaturia. Las fístulas colovaginales, sobre todo en pacientes que han sido histerectomizadas, y las fístulas entéricas, que son fístulas entre el colon y el intestino delgado, que suelen presentarse como cuadros de diarrea recurrentes o crónicas, cuyo mecanismo patogénico es el sobrecrecimiento bacteriano, justamente por la comunicación entre el colon y el intestino delgado. Una clasificación comúnmente usada de los estadios de la diverticulitis aguda los divide en 4 estadios, que en realidad son 5 porque el estadio 1 se divide en 2 grupos. Fíjense que esto va desde el flemón pericolónico a la formación de un absceso, en el estadio 1, hasta el estadio 4, que es el más severo, cuando hay una perforación libre, no contenida, y la presencia de una peritonitis fecal. El estadio 3 es una peritonitis purulenta, y el estadio 2 es un absceso, o varios abscesos, no exactamente en contigüidad con la diverticulitis, sino un poco más alejados, pelvianos o retroperitoneales, como ejemplos. Los diagnósticos diferenciales de la diverticulitis aguda son múltiples y pueden involucrar a otros cuadros de origen gastrointestinal, como entre ellos la apendicitis aguda, complicaciones de neoplasias, como el del cáncer colorectal, otras causas de peritonitis, isquemia intestinal, infartos mesentéricos, causas ginecológicas como embarazo ectópico, enfermedad inflamatoria pelviana, y más raramente cuadros de origen renal o de la vía urinaria. ¿Qué tenemos que considerar con respecto al tratamiento de la diverticulitis aguda? En primer lugar, ¿a qué pacientes debemos internar?
la utilidad del reposo digestivo, o sea, el ayuno en los pacientes, la utilidad del tratamiento antibiótico, las indicaciones de drenaje percutáneo y las indicaciones de tratamiento quirúrgico. El tratamiento va a depender también de la severidad del cuadro. En las formas no complicadas y en huéspedes sin comorbilidades, no muy ancianos y en buen estado general, podemos utilizar tratamientos por vía oral en cuanto a los antibióticos, no internar al paciente si nos aseguramos el seguimiento evolutivo de control. El tratamiento antibiótico se utiliza por alrededor de 7 días, 10 días a lo sumo. Los antibióticos más usados son amoxicilina con ácido clavulánico o quinolonas o trimetoprim sulfametoxazol combinados con metronidazol. Tenemos que cubrir acá gérmenes gram negativos aerobios y gérmenes anaerobios, habitualmente Escherichia coli y Bacteroides fragilis, y es una infección localizada que generalmente evoluciona en forma favorable. ¿A qué pacientes debemos internar en diverticulitis no complicada? Bueno, básicamente y entre otros son los pacientes de edad avanzada, los pacientes que tienen comorbilidades que requieren control, los pacientes con cuadro de sepsis más significativo, con fiebre muy elevada, leucocitosis importante y por supuesto pacientes con cualquier tipo de inmunocompromiso. En cuanto entonces al tratamiento de la diverticulitis no complicada, en general se indica reposo digestivo, o sea, ayuno. Sin embargo, en los últimos años se ha demostrado que la mayoría de los pacientes con formas leves pueden continuar con la ingesta oral, por supuesto si no tienen vómitos, en cuyo caso a veces hay que colocar una sonda nasogástrica, pero en la mayoría de estos pacientes con formas leves uno puede mantener la ingesta oral, quizás inicialmente con una dieta líquida, pasando, si el cuadro evoluciona favorablemente, como ocurre habitualmente, a una dieta con pocos residuos, para después pasar a una dieta general adecuada para cada paciente. El uso de antibióticos, como ya mencionamos, puede ser dado por vía oral por alrededor de 7 días a 10 días como máximo. Como ya mencionamos, en pacientes ambulatorios, la combinación de la quinolona con metronidazol o la utilización de amoxicilina con ácido clavulánico o ampicilina con sulbactam son los esquemas habitualmente utilizados y efectivos en estos casos. Ya cuando tratamos pacientes con diverticulitis no complicadas, pero más severas o con huéspedes que necesitan internación por inmunocompromiso, pacientes añosos o comorbilidades, como hemos mencionado anteriormente, utilizamos antibióticos por vía intravenosa. Los esquemas son similares a los antibióticos por vía oral en el manejo ambulatorio. Pueden incluir una quinolona más metronidazol, la monoterapia con un beta-lactámico más un inhibidor de beta-lactamasa, generalmente ampicilina sulbactam. La dosis de ampicilina sulbactam puede variar entre 1.5 a 3 gramos cada 6 horas y estas distintas dosis son si uno considera que debe cubrir o no cubrir la posibilidad de infección por enterococo. En esos casos es la dosis mayor, pero en la mayoría de los casos 1.5 gramos endovenosos cada 6 horas es suficiente. Otra alternativa es terapéutica combinada, utilizando una cefalosporina de tercera generación, habitualmente ceftriaxona, más un antianaeróbico, a las dosis que se muestran por vía intravenosa. Otras alternativas en pacientes seleccionados podrá ser el uso de piperacilina tazobactam o el uso de carbapenems, que por su cobertura amplia cubren los gérmenes habitualmente involucrados. En general estos últimos antibióticos se reservan para casos especiales, en pacientes que han recibido antibiótico-terapia previa o que han tenido internación prolongada y que pueden tener otras floras causantes bacterianas distintas a las mencionadas. La diverticulitis no complicada, desde el punto de vista pronóstico, es una afección que habitualmente evoluciona bien. La mejoría clínica se observa en general en 48 a 72 horas. Ahora, solamente el 30-40% de los pacientes permanecerán evolutivamente a posteriori de un episodio de diverticulitis totalmente asintomáticos. Es frecuente que los pacientes padezcan posteriormente episodios de dolor abdominal sin tener franca diverticulitis y en alrededor de la cuarta parte de ellos se presentan nuevos episodios de diverticulitis aguda, o sea que se hace recurrente, que plantean dilemas desde el punto de vista terapéutico. Es muy importante recordar que luego de un evento de diverticulitis aguda, si el paciente no tiene estudios colónicos previos recientes, se recomienda estudiar el colon con videocolonoscopía luego de 4 a 6 semanas para descartar otro tipo de patologías como la presencia de un tumor. Lo importante es recordar que en el episodio agudo no se recomienda, se considera una contraindicación en general, efectuar una endoscopía digestiva baja
y se debe esperar al menos 4 semanas para poder efectuarla sin la posibilidad de tener complicaciones. En los casos de diverticulitis complicada, se puede llegar a necesitar la cirugía en un porcentaje de alrededor del 10% de los casos. La complicación puede ser peritonitis generalizada, puede ser un absceso que no sea drenable por vía percutánea o que haya fallado la vía percutánea de drenaje. El acceso percutáneo en realidad es el tratamiento de elección, si disponemos de esa técnica para el drenaje de abscesos pericolónicos. Los casos de perforación no contenida, que dan lugar a peritonitis fecales, también son indicaciones quirúrgicas. Los cuadros de sepsis grave y sobre todo con la falta de respuesta luego de un tratamiento antibiótico adecuado y si se efectuó el drenaje adecuado de colecciones, luego de 3 o 4 días pueden ser indicaciones quirúrgicas. En el caso que el paciente sea intervenido, se debe drenar él o los abscesos, hacer un lavado de la cavidad peritoneal y muchas veces, en casos más severos, la resección del colon, la porción de colon afectada, generalmente efectuando una intervención de Hartmann. Los abscesos peridiverticulares, como dijimos, cuando son muy pequeños, menos de 3 centímetros en general, habitualmente son pasibles de resolución con tratamiento médico, o sea, solo con tratamiento antibiótico. En abscesos un poco más grandes, el drenaje de elección es percutáneo, guiado por tomografía computada o eventualmente por ecografía. Ese drenaje percutáneo puede ser repetido si es necesario y en un solo procedimiento no se logró drenar completamente. Y bueno, reservar la cirugía luego del drenaje percutáneo si no hay control de los síntomas en el curso de 3 a 5 días. Como dijimos, la diverticulitis aguda es una complicación diverticular que puede ser recurrente. La recurrencia luego de un primer episodio es de alrededor del 25% la posibilidad de recurrencia, y ya cuando un paciente ha tenido una primera recurrencia, la posibilidad de tener un tercer episodio, o sea, una segunda recurrencia, llega a la mitad de los pacientes. Hay algunas condiciones que plantean la necesidad o la posibilidad de efectuar una cirugía electiva, o sea, fuera del episodio agudo en pacientes que han padecido diverticulitis. Una de ellas es los pacientes que tienen episodios recurrentes. En general, per se, no se considera actualmente una indicación absoluta de cirugía, pero en pacientes con recurrencias múltiples, más de 2 a 3 eventos por año, y sobre todo pacientes que puedan tener riesgo por sus comorbilidades de padecer nuevos eventos, puede plantearse la cirugía de resección intestinal. Antiguamente se consideraba que los pacientes jóvenes, de 40 años o menos, que desarrollaban diverticulitis eran candidatos a cirugía por la alta tasa de recurrencia de la enfermedad y el tratarse de pacientes jóvenes. En general, no es una indicación absoluta solamente el hecho de ser un paciente joven para indicar cirugía luego de una diverticulitis aguda. La presencia de fístulas sí, en general deben ser de resolución quirúrgica siempre que el paciente esté en condiciones de ser sometido a una cirugía de resección y que técnicamente pueda ser llevada a cabo. Los pacientes que luego de eventos quedan con oclusiones parciales del colon que se hacen sintomáticas y recurrentes muchas veces requerirán cirugía. Cuando hay dudas de que haya además un proceso neoplásico, el paciente debe ser intervenido quirúrgicamente. Y también es controvertido el tema de los inmunocomprometidos y que han padecido una diverticulitis, porque por supuesto la recurrencia, que es frecuente como hemos visto de diverticulitis en un paciente con inmunocompromiso, puede ser que el siguiente evento sea grave. Así que en forma seleccionada, bien individualizada, algunos pacientes inmunocomprometidos pueden ser operados o puede considerarse que operarlos en forma electiva, tratando de evitar que tengan nuevos eventos. Pasamos a analizar otro caso clínico. Un varón de 60 años de edad consulta por episodios recurrentes, 3 a 4 por año, en los últimos 2 años, de dolor abdominal de tipo continuo, asociado a diarrea y distensión abdominal. En 2 o 3 ocasiones tuvo hematoquesia leve. Estos cuadros se dieron con el reposo digestivo y en 2 oportunidades se le formuló el diagnóstico de diverticulitis y recibió tratamiento antibiótico en forma ambulatoria. Tenía efectuado un estudio de colon por enema que evidenciaba diverticulosis sigmoidea y un estrechamiento de la luz a nivel del colon sigmoides. Hace 6 meses se le había efectuado una videocolonoscopía que mostraba inflamación mucosa en el sigmoides y la presencia de divertículos con estrechamiento de la luz del colon y escasa distensibilidad de ese sector. Le efectuaron biopsias de la zona que evidenciaron inflamación mucosa y submucosa de tipo subaguda. En una consulta con un gastroenterólogo se le indicó tratamiento con ácido 5-aminosalicílico.
Acá vemos la imagen del colon por enema, donde se observa el colon sigmoides estrechado, con irregularidad de la mucosa y la presencia de múltiples divertículos a nivel del sigmoides y un poco más arriba también a nivel del colon descendente. También se observan divertículos en el transverso y en el colon derecho. ¿Cuál es en este caso el diagnóstico presuntivo y cuáles son los diagnósticos diferenciales de esta situación? Este cuadro, en un paciente con divertículos, dolor recurrente, episodios de hematoquesia y compromiso segmentario del colon en la zona de los divertículos con estrechez y engrosamiento de la mucosa, es bastante característico de lo que se denomina colitis segmentaria diverticular. La colitis segmentaria diverticular es otra forma de presentación de la diverticulosis colónica y es una afección inflamatoria de la mucosa, habitualmente con estrechamiento de la luz del colon, de distribución segmentaria, afectando zonas que presentan divertículos. Habitualmente entonces compromete el colon sigmoides y el colon descendente. Se confunde frecuentemente en los episodios de empeoramiento con diverticulitis aguda en su forma recurrente. El diagnóstico diferencial desde el punto de vista de imágenes se hace básicamente con la tomografía computada, que también ayuda mucho a diferenciar esta entidad de la presencia de un cáncer de colon. De todas maneras, en general los pacientes requieren un estudio endoscópico, sobre todo para descartar esta última alternativa. Desde el punto de vista del anatómico e incluso histológico, estos cuadros de colitis segmentaria asociada a divertículos son similares a enfermedades inflamatorias intestinales, en particular a la enfermedad de Crohn. Algunos autores consideran que en realidad sería una superposición de enfermedad diverticular con enfermedad inflamatoria intestinal. De hecho, uno de los tratamientos utilizados con los cuales los pacientes suelen mejorar es la utilización de 5-aminosalicílico, el tratamiento habitual en enfermedad inflamatoria del colon, que estos pacientes suelen tener respuesta a estos tratamientos. Y se reserva la cirugía de resección del segmento afectado para los casos refractarios y con sintomatología recurrente y sobre todo con episodios de suboclusión intestinal o de sangrado recurrente y frecuente. Cuando un paciente presenta colitis diverticular, en la colonoscopía lo que se observa en la luz y en la mucosa es signos de inflamación como congestión, a veces hemorragias submucosas y la presencia de ulceraciones superficiales. Se observan las luces diverticulares y se observa que esta afección es claramente segmentaria. Desde el punto de vista histopatológico, las biopsias suelen mostrar infiltrados inflamatorios agudos y crónicos de tipo transmural, parecidos a los de la enfermedad de Crohn, pero sin formar granulomas. Se puede observar criptitis, abscesos en las criptas, y en general esta entidad respeta el recto y el intestino delgado, a diferencia de algunas de las enfermedades inflamatorias intestinales idiopáticas. En este cuadro vemos algunos elementos que ayudan al diagnóstico diferencial de la diverticulitis aguda y la colitis segmentaria diverticular en cuanto al tipo de dolor, a la presencia o no de fiebre, los tipos de síntomas intestinales. Acá se agrega en la colitis diverticular la posibilidad frecuente de tener episodios recurrentes de hematoquesia, lo cual en general no ocurre en la diverticulitis aguda, y la irregularidad segmentaria del intestino con estrechamiento irregular, que más se puede parecer, como dije antes, a una enfermedad de Crohn o a la presencia de un tumor. Desde el punto de vista de la semiología abdominal, ya vimos que en la diverticulitis se encuentran signos inflamatorios y la posibilidad de peritonitis. En la colitis segmentaria, lo único que suele encontrarse es una palpación algo dolorosa del segmento afectado. Desde el punto de vista de los exámenes complementarios, ambas entidades cursan con marcadores de inflamación como eritrosedimentación y PCR elevadas. En la diverticulitis aguda es frecuente la leucocitosis, mientras que en la colitis diverticular habitualmente no cursa con leucocitosis y sí con anemia por la pérdida oculta de sangre o los episodios recurrentes de hematoquesia. El estudio endoscópico no se debe efectuar, como ya vimos en la diverticulitis aguda, y en la colitis segmentaria sí, y muestra los hallazgos que ya hemos mencionado. Y como dijimos, la tomografía computada es muy útil para el diagnóstico diferencial, porque en la diverticulitis aguda muestra fundamentalmente la inflamación pericolónica y la presencia potencial de abscesos, mientras que en la colitis segmentaria lo que se muestra básicamente es el engrosamiento parietal del colon, y si hay inflamación de la grasa es de muy poca cuantía, de la grasa pericolónica. Como ya mencionamos, desde el punto de vista del tratamiento, la diverticulitis aguda se trata con antibióticos y eventualmente con medidas invasivas, y la colitis diverticular con antiinflamatorios, no
no responde a antibióticos, no tiene patogenia infecciosa y en casos seleccionados la cirugía de resección del segmento afectado. Acá observamos la imagen endoscópica de una colitis segmentaria diverticular, observamos la presencia de orificios diverticulares sin contenido en su interior y una mucosa del colon congestiva, eritematosa y con ulceraciones superficiales, en este caso sin estrechamiento inflamatorio o cicatrizal de la luz. Mencionaremos ahora la otra complicación frecuente de los pacientes con diverticulosis, que es la hemorragia de origen diverticular. La posibilidad de que un divertículo sangre tiene una explicación anatómica, y es que la arteria que irriga el divertículo está separada de la luz intestinal solo por la mucosa, y habitualmente tiene una alteración en sus capas con un aumento de la capa íntima y un adelgazamiento de la capa muscular, lo cual lleva a una debilidad segmentaria de esas arterias de poco calibre que pueden llevar a la ruptura. Se presenta la hemorragia diverticular habitualmente como una hematoquesia no dolorosa, que es habitualmente autolimitada. En la mitad de los casos los pacientes refieren que han tenido episodios de hematoquesia previa. Es excepcional que el divertículo que sangre además se inflame. En general el paciente que tiene diverticulitis no tiene hemorragia diverticular y el paciente que tiene hemorragia diverticular habitualmente no padece de diverticulitis. El examen físico desde el punto de vista local es irrelevante. En general el abdomen no es doloroso en estos casos. Y solamente en el 5% de las hemorragias de origen diverticular se presenta compromiso hemodinámico y las características de una hemorragia digestiva baja grave. Habitualmente son pacientes añosos, de más de 60-70 años y que tienen comorbilidades, los que padecen de hemorragia diverticular y por supuesto los que padecen de hemorragia diverticular grave y la posibilidad de tener compromiso hemodinámico. Para finalizar vamos a mencionar que en los últimos años han surgido muchas publicaciones de distintas fuentes que contradicen algunos paradigmas que se han mencionado durante años acerca de la enfermedad diverticular del colon. El primero de ellos es la utilidad de la dieta. Si uno realmente debe indicar dieta rica en fibras, lo cual hacemos, como hemos mencionado antes, en la práctica con frecuencia. No está claramente demostrado que proteja contra la formación de divertículos colónicos y la posibilidad de sus complicaciones. De todas maneras, en general en la práctica seguimos indicando dieta rica en fibras porque su principal objetivo es evitar la constipación y el aumento de la presión intraluminal en pacientes que se constipan. Otro elemento que se pone en duda actualmente es que la incidencia de diverticulitis en pacientes con diverticulosis sea del 10 a 25% en la historia natural que se consideraba anteriormente. Actualmente se considera que 1 a 2% con seguimiento a 10 años de pacientes con diverticulosis padecerán de diverticulitis. Otro elemento de la dieta que en los últimos largos años se ha cuestionado es que algunos alimentos puedan causar diverticulitis o eventualmente hemorragia. En particular, durante mucho tiempo se ha imputado que alimentos con semillas y alimentos de tipo nueces eran capaces de provocar diverticulitis por introducirse en el cuello de un divertículo, obstruirlo y facilitar el proceso. La mayoría de los expertos consideran que esto en realidad se ha repetido durante muchos años, pero no es así, y los pacientes con divertículos colónicos pueden recibir este tipo de alimentos. En los últimos años se ha cuestionado también el rol de los antibióticos en la diverticulitis aguda no complicada, porque hay varios trabajos que muestran que pacientes con diverticulitis aguda simples, o sea, no complicadas y leves, que no reciben tratamiento antibiótico, solo tratamiento sintomático y reposo digestivo, evolucionan en forma similar que los que sí reciben antibióticos. En general, en nuestro medio, como ya hemos mencionado, indicamos antibióticos aún en esas formas leves. En esos casos, habitualmente por vía oral y por tratamientos de duración corta. Sería lícito de todas maneras, hay aval bibliográfico en las formas muy leves, no indicar antibióticos ya que aparentemente no habría diferencia. Y finalmente, la decisión de una resección programada debe ser individualizada y no sistemática luego de recurrencia o en pacientes jóvenes. Como hemos ya mencionado anteriormente, durante muchos años y algunos cirujanos consideran que pacientes muy jóvenes con un episodio de diverticulitis conviene operarlos para evitar las recurrencias porque, bueno, tienen muchos años por delante y una alta tasa de recurrencias. Lo mismo en pacientes que ya han tenido recurrencias,
de acuerdo al número de las mismas, uno debe individualizar a qué pacientes le recomienda la cirugía, teniendo en cuenta también la cantidad de recurrencias que hayan padecido y el tipo de huésped que se trate y la posibilidad de complicaciones, ya sea por episodios recurrentes que puedan ser graves o la posibilidad de complicaciones operatorias. Balanceando ambas situaciones, uno debe individualizar a qué pacientes le recomienda la resección programada y a qué pacientes le mantiene las medidas higiénico-dietéticas de tratamiento médico. Acá finalizamos la clase de enfermedad diverticular del colon. Muchas gracias por su atención.